En este fragmento del episodio 24, la reconquista, Pelayo y Covadonga, hablo del reinado de Pelayo tras su revuelta y la batalla de Covadonga y el reinado de su hijo Fabila. Suscríbete y dale a la campanita si te gusta mi contenido y dentro vídeo. Incluso el mayor defensor de la reconquista, Claudio Sánchez de Albornoz, reconoció que lo más probable es que Pelayo no pensó en continuar la monarquía goda y Pelayo fue un caudillo, no un rey con su corte y gobierno. De hecho, en las fuentes asturianas no se la califica en ningún momento como rey, sino como princeps, que se puede traducir como soberano, jefe o líder. El naciente reino de Asturias no era más que un cúmulo de grandes propietarios de Asturias y Cantabria con vínculos de fidelidad personales hacia el caudillo asturiano. Y no les unía una idea de fidelidad hacia un poder central fuerte, sino sus intereses privados patrimoniales. El objetivo principal de Pelayo y sus sucesores inmediatos fue simplemente sobrevivir sin ser sometidos a los musulmanes, con el núcleo de sus operaciones en la pequeña y recóndita localidad de Cangas de Onís. En sus inicios, el reino de Asturias tenía como límites la Asturias central y oriental, lo que en las fuentes se llama Primorias, además de la comarca cántabra de Liébana. La protección que les ofrecía a los picos de Europa de la cordillera cantábrica y la falta de interés de los musulmanes por un territorio con poco valor económico o estratégico y sin ciudades y por lo tanto difícil de administrar, permitió la consolidación del incipiente poder astur. En cierto modo se puede decir que la pobreza, aislamiento económico y regionalización del norte lo salvó de ser un objetivo prioritario para los musulmanes. Tras la batalla de Covadonga, las crónicas solo dicen que Pelayo gobernó 19 años y terminó su vida en Onís. Pero es muy probable que tuvieran otros enfrentamientos los asturianos de esta época con los musulmanes. Quizás la arqueología aquí nos puede esclarecer algo. Lo cierto es que la arqueología de Asturias de principios del siglo VIII sigue siendo un tema incipiente que aún le queda recorrido por para así aportar conocimiento. Hay que tener en cuenta que la arqueología casi siempre informa de procesos y no de eventos concretos. Entre León y Asturias existió un sistema de alertas con torres y faros vinculados a la conquista islámica, igual que ocurrió por el resto de la península. Por otro lado, se han encontrado edificaciones defensivas en los pasos de montaña cantábricos destinados a cortar el paso en lugares estrechos y elevados. Por ejemplo, el muro de Teberga o el Homón de Faro. Estas murallas fueron destruidas al poco tiempo de ser construidas. Pero, ¿cuándo fueron construidas? Pues la datación de carbono 14 del Homón de Faro da un amplio intervalo del 650 al 710 o bien del 620 al 790. Esto da lugar a múltiples interpretaciones porque podría tratarse desde campañas visigodas contra los astures a campañas árabes en el momento de la conquista o durante el Emirato de Córdoba, o la hipótesis más sugerente y a la que más se agarran es a la revuelta de Pelayo. En todo caso, esta horquilla tan amplia hace que sea poco útil para tener más certezas sobre los orígenes del reino de Asturias. Por otro lado, las excavaciones arqueológicas no han podido probar que Gijón estuviera habitada en el siglo VII, y por tanto es posible que los musulmanes reocuparan esta plaza. Que tras la expulsión de la guarnición bereber de Munuza no se vuelva a mencionar Gijón hasta más de un siglo después, podría ser indicativo de que los monarcas asturianos no quisieron que su capital estuviera expuesta al mar, o se ha planteado la hipótesis de una élite asturiana que colaboró con los musulmanes y perdió su poder al triunfar la revuelta de Pelayo. Poco después de la batalla de Covadonga, Pelayo casó a su hija Ermesinda con el hijo del duque Pedro de Cantabria, Alfonso. Como no existe una crónica propia de Cantabria, desconocemos lo que ocurrió ahí en esas primeras décadas del siglo VIII y no sabemos si fue ocupada brevemente por los musulmanes o si hubo un núcleo de resistencia independiente al de Pelayo. Lo que está claro es que los cántabros no aparecen en la batalla de Covadonga y que Alfonso se unió a su suegro
y ganó batallas antes de morir Pelayo en el 737. Por su sucesión hereditaria, el hijo de Pelayo, Fabila, lo sucedió, y es posible que en ese mismo año el valí andalusí Uqba ibn al-Hayy mandase una expedición contra Asturias y Cantabria. Esta campaña se habría saldado con una nueva victoria asturiana y por eso Fabila erigió la primera iglesia construida por los monarcas asturianos, la iglesia de la Santa Cruz en Cangas de Onís, construida encima de un dolmen neolítico, según proponen algunos historiadores, para simbolizar la victoria del cristianismo sobre el paganismo. Según la tradición, originalmente albergó la cruz de la Victoria de madera que Pelayo llevó durante la batalla de Covadonga y que luego Alfonso III de Asturias recubrió con oro y piedras preciosas. Sin embargo, las pruebas de datación de carbono 14 confirman que en realidad la madera se talló en época del mismo Alfonso III, el impulsor del neogoticismo. Así que no fue más que otra mentira de la Reconquista. No mucho más se puede decir de Fabila porque murió a los 2 años de reinado durante una cacería por el ataque de un oso. La inscripción perdida de la iglesia de Santa Cruz confirma que Fabila tuvo varios hijos, pero sus descendientes no lo sucedieron, sino que pasó a gobernar su cuñado Alfonso. Según la crónica obetense, Alfonso sucedió a Fabila, mientras que la rotense habla de una elección, poniendo de relieve que no había sido la habitual transmisión hereditaria patrilineal, pero que había sido igualmente legítima por involucrar la elección de los nobles más importantes del naciente reino asturiano. En todo caso, Alfonso I de Asturias aprovechará el desmoronamiento de la autoridad omeya para expandir las fronteras del primitivo reino de Asturias, aunque sobre su reinado y la caída del califato omeya tocará hablar en el próximo episodio.